¿Sabías que según la Federación Internacional de Diabetes, aproximadamente 537 millones de adultos en el mundo viven con diabetes? ¿Y que la comunidad hispánica tiene un riesgo 66% mayor de desarrollar diabetes tipo 2? La buena noticia es que es tratable, y en muchos casos, hasta reversible. Así que, cuanto antes te enteres, mejor. Si descubres que tienes prediabetes, podemos frenar el avance antes de que se convierta en diabetes. Y si ya eres diabético, no te preocupes. Podemos evitar todas esas complicaciones horribles que vienen con la enfermedad. Primero, dale like al video, hagamos que este se convierta en uno de los más populares del canal. Vamos, anímate. Y no te olvides de compartirlo con tus amigos y familiares, así ayudas a más personas. Al compartir este video, estarás haciendo un gran favor a muchos que podrían estar pasando por lo mismo sin saberlo. Y cuéntame, ¿tienes diabetes o prediabetes? ¿De qué parte hispánica eres? Escribe abajo en los comentarios. Vamos allá. Ahora, vamos a los síntomas más comunes que los diabéticos y prediabéticos suelen sentir por la noche. Te hablaré de los 9 principales. Primer síntoma, orinar mucho por la noche, lo llamamos nicturia. Si antes dormías como un tronco y ahora te despiertas varias veces, es hora de hacerte unos análisis de sangre. Podría ser otra cosa, como problemas de próstata o apnea del sueño, pero la diabetes siempre debe ser descartada. Cuando la glucosa es alta en la sangre, roba agua de las células. Por eso, la persona tiene más sed y beberá más líquidos que antes. Y todo ello hace que la persona se levante más a orinar por la noche. Así que, si te encuentras haciendo más viajes nocturnos al baño, no lo dejes pasar. Segundo síntoma, visión borrosa al anochecer. Si tu azúcar en sangre está alto, puede afectar tu visión. ¿Tienes problemas para conducir de noche? La visión borrosa es un síntoma común de la diabetes. Cuando los niveles de glucosa en sangre son altos, puede ocurrir un desequilibrio en los líquidos dentro del ojo, lo que hace que el cristalino del ojo se hinche y cambie de forma, afectando la capacidad del ojo para enfocar correctamente. Y el resultado es una visión borrosa y la incapacidad de enfocar correctamente. Pero por supuesto, entendamos aquí, la diabetes es la principal causa de ceguera en adultos en el mundo debido a la retinopatía diabética, que ocurre cuando los niveles de azúcar en la sangre no están controlados durante un largo periodo de tiempo, dañando los pequeños vasos sanguíneos en la parte posterior del ojo, en la retina. Por supuesto, la visión borrosa no es un síntoma exclusivo de la diabetes. Por ejemplo, podría ser presbicia, una condición común en personas mayores. Recalco que debes hacerte un examen de la vista periódicamente, especialmente si eres diabético, para detectar a tiempo cualquier problema relacionado con la diabetes. Tercer síntoma, calambres en las piernas por la noche. Lo sé, tener calambres puede ser realmente molesto. Los calambres pueden ocurrir en diferentes partes del cuerpo, piernas, pies, manos, abdomen. Pero los diabéticos sufren más los calambres en las piernas, que pueden ser intensos y despertar a la persona en mitad de la noche. Y hay varias causas para esto. Primero, la deshidratación causada por niveles altos de glucosa en sangre. También, los niveles elevados de glucosa pueden afectar a los electrolitos, como el potasio, el magnesio y el calcio, que desempeñan un papel crucial en la contracción muscular. En tercer lugar, los problemas de circulación, que provocan una disminución del flujo sanguíneo, entregando menos oxígeno y nutrientes a los músculos de las piernas. Y también, la diabetes puede atacar los nervios, provocando neuropatía diabética, que puede interferir con la capacidad de los nervios para enviar señales correctas a los músculos, lo que provoca contracciones musculares incontroladas y calambres. Cuarto síntoma, ardor en los pies. ¿Sientes que te arden los pies como brasas por la noche? Signo de interrogación abierta, a veces ni siquiera puedes dormir por eso. Este síntoma también puede ser indicativo de neuropatía diabética. Puede ser un ardor intenso, calor, hormigueo o incluso una sensación de pinchazos que puede extenderse por toda la zona de los pies, incluyendo la planta, los dedos y la parte superior del pie. Y es muy incómodo y a veces doloroso, y puedes sentir una mayor sensibilidad al tacto. La diabetes puede atacar los nervios, provocando neuropatía diabética, y sabemos que la neuropatía diabética puede afectar hasta la mitad de las personas con diabetes. Quinto síntoma, cansancio matutino. Si siempre te despiertas cansado y sin energía, incluso después de dormir toda la noche, esto podría ser un signo de diabetes. Cuando los niveles de glucosa en sangre no están bien controlados, puede afectar la calidad del sueño.
Si los niveles de glucosa en sangre son demasiado altos o demasiado bajos durante la noche, puede provocar alteraciones del sueño, provocando despertares frecuentes que resultan en cansancio por la mañana. Además, la diabetes se asocia con un mayor riesgo de desarrollar apnea del sueño, que es cuando una persona tiene pausas en la respiración durante el sueño, lo que puede ser muy peligroso. Hasta el 50% de las personas con diabetes pueden tener apnea. Y estas personas no son conscientes del problema, quienes lo notan son quienes duermen con ellas. Generalmente, su sueño no es reparador y al día siguiente están muy cansados, fatigados o se quedan dormidos durante el día. Además, si te despiertas mucho para orinar por las noches, o estás deshidratado por culpa de la diabetes, ¿sentirás cansancio matutino? Sí. Sexto síntoma, sensación de mucha hambre por la noche, lo que llamamos polifagia nocturna. Si sientes mucha hambre por la noche, incluso después de una comida equilibrada, podría ser un signo de diabetes. Cuando los niveles de glucosa en sangre son altos, las células del cuerpo tienen dificultades para utilizar la glucosa como fuente de energía. Como resultado, el cuerpo malinterpreta esta falta de energía como hambre, incluso si ya has comido lo suficiente. Y atacarás el refrigerador por la noche. Además, cuando hay un exceso de insulina en la sangre, debido principalmente a la resistencia a la insulina, se puede provocar una hipoglucemia, es decir, una caída brusca de los niveles de glucosa, desencadenando la sensación de hambre intensa. Y, por supuesto, la persona también sentirá más sed. Séptimo síntoma, sudores nocturnos. Si nunca has sudado por la noche, y empiezas a despertarte con la ropa o las sábanas mojadas, esto podría ser un síntoma de diabetes. ¿Podría ser la menopausia? ¿Será porque hace demasiado calor? También. Cuando los niveles de azúcar son altos, el cuerpo intenta excretarlos a través de la orina o el sudor. Además, la diabetes puede atacar los nervios, especialmente el sistema autónomo, responsable de la producción de sudor. Sin mencionar que la hipoglucemia y la apnea del sueño también pueden provocar sudores nocturnos. Octavo síntoma, mal aliento. Como dije, la diabetes puede provocar deshidratación. Y cuando estás deshidratado, tu boca se seca, lo que empeora el mal aliento. Sin embargo, el mal aliento con olor a fruta o acetona puede ser un signo de diabetes no controlada, especialmente si persiste durante la noche. Este olor se conoce como aliento cetogénico, y es el resultado de que el cuerpo quema grasa en lugar de glucosa para obtener energía. Cuando los niveles de glucosa en sangre son demasiado altos y el cuerpo no puede utilizar la glucosa como fuente de energía, debido a la falta de insulina, comienza a quemar grasas como alternativa. Cuando el nivel de cetonas en sangre aumenta, el aliento puede adquirir este olor característico, indicando la presencia de un exceso de cetonas en el organismo. Noveno síntoma, piernas inquietas. Puede que no sientas nada durante el día, pero te acuestas por la noche a descansar, y es como si no encontraras una posición cómoda para las piernas, o tuvieras esa intensa necesidad de moverlas constantemente. Los diabéticos tienen un mayor riesgo de sufrir el síndrome de piernas inquietas, que puede empeorar por la noche. Podría deberse a neuropatía diabética, cambios en los niveles de dopamina, mala circulación sanguínea o deficiencia nutricional, especialmente niveles bajos de hierro. Ahora recuerda, la prevención y el control son clave. Mantén un estilo de vida saludable, vigila tus niveles de glucosa y no dudes en consultar a tu médico regularmente. La diabetes no tiene por qué ser una sentencia, con los cuidados adecuados, puedes vivir una vida plena y activa. Recomiendo que ahora visites mi video 7 señales en tu cuerpo de que tu corazón puede no estar bien. Porque también es importante verificar tu corazón. Mi nombre es Dr. Oliveira, y este es el Corazón Saludable. Y hasta el próximo video, muchas gracias.